Capítulo 6. Adiós Jumbo Jumbo. La estación del tren aéreo era hermosa. Había que entrar a una enorme plataforma con forma de pirámide, rodeada en todo su perímetro por escaleras eléctricas transparentes. Vista desde arriba y en contraste con las escaleras eléctricas funcionando, daba la extraña impresión de que la pirámide estaba rodeada de arena movediza. Claudia y Nach se posaron en los escalones y ascendieron lentamente, rumbo a la entrada de la pirámide. Esta era mucho más alta de lo que en realidad parecía, pues a solo medio ascender en las escaleras, que por cierto, solo conducían hacia el primer piso, ya podían verse los focos de luces de Jumbo Jumbo girando aquí y allá, rascando el cielo. Démonos prisa, apuró Nach. Es mejor que compremos los boletos ya. El tren que sigue a este sale hasta mañana. Sin pensarlo dos veces, Claudia empezó a caminar más rápido hasta el punto que parecía estar trotando, haciendo retumbar el suelo con pisotones bestiales, ocasionando que la gente se apartara de en medio con 10 metros de anticipación. El león corría junto a ella. Desde adentro, el lugar parecía un moderno centro comercial. Pasaron un elegante café, librería, donde salía un delicioso aroma. Luego una cadena de tiendas de ropas, luego otras de souvenirs y recuerdos de Jumbo Jumbo, y más allá varios ventanales donde algunos hombres con las manos tomadas tras sus espaldas veían el parque de diversiones como si fuera una enorme ciudad de luces inquietas. Llegaron a una redoma construida con mármol rojo y rodearon una fuente que tenía una maqueta de la pirámide, cuya planta rebosaba agua y se deslizaba hacia el estanque repleto de monedas. Tenía muchas luces amarillas saliendo de todos lados, como conos de luz tocando el techo. En la siguiente plaza había una gran pantalla holográfica flotando, haciendo propaganda a las atracciones más vertiginosas del parque de diversiones. En ese mismo lugar pasaron unos puentes angostos con pasamanos. Con solo asomar la cabeza por el borde, se veía un precipicio negro, desde donde se apreciaban numerosas luces azules titilando en el fondo. Un cartel de MCT, mantenimiento y cuidado para turistas, indicaba que eran las chispas que producían las maquinarias y los obreros que construían, allá en el fondo, niveles extra para el nuevo tren subterráneo. Los últimos metros del puente estaban repletos de banderas a los lados, que representaban los planetas y lunas de donde venían casi todos los turistas. En la siguiente sección tuvieron que subir por una grandiosa escalera de caracol, como si fuera una torre que vista desde lo lejos parece una cadena genética. Los zapatos de charol de Claudia por momentos parecían demasiado largos para poder pisar con propiedad sobre las escaleras. La mitad de estos llenaban el escalón. A medida que ascendían, la planta principal de la pirámide quedaba poco a poco debajo de ellos. Desde ahí, toda una increíble cantidad de candelabros se veían distribuidos como si estuviesen posando en un campo de fútbol boca abajo. En el segundo piso se hallaban por fin unas casillas blancas muy pulcras, ovaladas, con forma de tostadores, puestas en hileras, una al lado de otra, llenando el espacio de en medio con bastones amarillos y negros que se levantaban mecánicamente, dejando pasar algún pasajero que metía su boleto por la ranura de la máquina registradora. 2 boletos, por favor, pidió Claudia, encontrando el camino libre sin tener que hacer fila. Llegan justo a tiempo, informó una mujer de aspecto furibundo y nariz arrugada que tenía forma de anzuelo tras el frío cristal. ¿Quién es su acompañante? Nach puso sus 2 patas delanteras sobre el mostrador, asomando su cara y su tupida melena frente al cristal.
La señora abrió sus ojos hasta tal punto que por momentos parecía que estuviera intentando que se le salieran. Su horrible garganta arrugada, que parecía piel de lagarto, hizo movimientos. ¿Pretende llevar a esa bestia en el tren?, preguntó alterada. No soy una bestia. Me llamo Natch de Ravencourt III y quiero un boleto también. La mujer no pareció darse cuenta de que la dentadura postiza se le resbaló de las encías y cayó dentro de su brasier. «I found the cafe in here». Claudia se rascó el cráneo con un dedo. «Caray, no pensamos en eso». «Pídele 2 boletos libres», rugió Natch rápidamente. «Podremos bajarnos en cualquier estación con ellos». La niña ogro mostró el puño con los dedos índice y medio levantados. «2 boletos libres». «Son 20 plutos», anunció la vendedora, colocándose la dentadura de vuelta a la boca. Claudia se quedó brevemente en silencio, meditabunda, pero pronto reaccionó buscando su monedero. 20 plutos, obviamente, era un precio muy alto. Si hubiera ido sola, había tenido que pagar solo 10, y ya era una cifra considerable. Las mejillas de Natch se pusieron rojas. El león cerró los ojos avergonzado y miró a otro lado. Los boletos salieron expulsados por un tubo con forma de trompeta. Reanudaron el paso en forma más relajada. La pluma se levantó frente a ellos y pasaron a la sala de espera. Los últimos pasajeros se golpeaban al final frente a las puertas automáticas que daban paso al andén, con un puño de carne molida siendo tragada por una máquina. Claudia estaba ansiosa por viajar en tren, porque nunca lo había hecho. En su corta vida, jamás tuvo la oportunidad de hacer algo muy divertido, desde hacía mucho. En Ogroland no había tiempo para las distracciones. Inclusive, la nave espacial que la trasladó a Plutón, por cuestiones de seguridad, tuvo que ser una gran recicladora de basura. Fue por ello que nunca esperó que lo vería. Justo cuando las puertas automáticas se deslizaron hacia los lados, sería tan impresionante. El tren aéreo era rojo y tan brillante que las luces proyectadas sobre él deslumbraban. Levantó la cabeza y pudo verse a sí misma reflejada en la forma oval y clásica que tenía la locomotora principal, en cuyo frente había una insignia de plata que mostraba una P de Plutón en relieve. Los vagones eran muy altos y las hileras de ventanillas, una infinita fila abajo y otra encima, revelaba que tenía 2 pisos. Solo bastaba con girar la cabeza hacia la derecha para ver que el andén recorría varios kilómetros, llenos de cabezas de personas. La extensa pulcritud del mismo era tal que por momentos parecía que estuviese construido con espejos. «¡Qué suerte!», comentó Natch lentamente. «Nos ha tocado ver la parte más interesante, la locomotora. ¿Crees que podamos viajar allí?». El león se vio obligado a responder avergonzado. «Por el precio de los pasajes, me parece que deberían darnos buenos lugares. Tal vez en el piso de arriba». La gente se iba apilando en filas ordenadas, mientras vallas con puertas se abrían a través de los vagones, desde donde hermosas azafatas daban la bienvenida a la gente. Desde lejos podían verse los codos, hombros y cabeza de Claudia sobresaliendo del mar de gente. Ya podía oírse desde dentro del tren una amable voz mecánica que indicaba a los pasajeros dónde introducir sus pertenencias y en qué fila sentarse. Las filas se acortaban con rapidez. Todos subían al andamio con sus equipajes y eran atendidos por la azafata para finalmente desaparecer en una luz brillante. La niña extendió el brazo para darle los boletos a la azafata,
quien de entrada no vio a Natch con muy buenos ojos. El tren era mucho más amplio de lo que hubiera podido imaginar. El pasillo entre las filas de asientos era lo suficientemente ancho como para que 5 personas pudieran caminar una al lado de otra sin problemas. Al final del vagón había un pequeño bar que servía bebidas. Las ventanas eran amplias, los asientos eran bastante anchos y esponjosos. Desde adentro, todo era tan elegante como desde afuera. El suelo estaba tapizado por una alfombra roja autolavable y las ventanillas que permitían ver hacia el exterior lucían un vidrio tan impecable que no dejaba ganas ni de respirar cerca de él para no empañarlo. Las previsiones de León fueron ciertas. La azafata se encargó de hacerlo subir las escaleras que los llevaba hasta el segundo piso, que, aunque se veía más amplio aún, porque había mucho menos hileras de asientos y todavía más elegante, era, a la vez, más oscuro y menos alegre, como si fuera diseñado especialmente para la gente rica. Natch se sorprendió de que Claudia cupiera a la perfección en el asiento, que en realidad era casi una cama reclinable, agasajo exclusivo de los pasajeros del segundo piso, pero que a ella le servía perfectamente de silla. Se sentó sobre el sillón junto a ella y observó a través de la ventana. Una nube de vapores que salía de los motores del tren se deslizaba sobre el vidrio como una figura fantasmal. Al fondo, bajo el cielo nocturno, Jumbo Jumbo seguía como sabía estarlo, despierto. Me he dado cuenta de que los boletos son de estadía ilimitada, dijo Claudia. Podemos quedarnos todo el tiempo que sea. Hasta que decidas tu destino, asintió Natch. Eso te dará tiempo de pensar cómo continuarás con tu misión. La chica se quedó callada, pensativa. Giró la cabeza para ver por la ventana. Unas pocas personas con sombrero aparecieron por las escaleras, acomodándose en sus asientos. Las azafatas recibieron su señal en las pulseras negras que llevaban en sus muñecas, y todas, al unísono, cerraron las compuertas, giraron el manubrio mecánico y aseguraron la presión de las salidas. Las luces de alerta titilaron delicadamente. El concierto de clacs producido por los pasajeros abrochándose los cinturones no se hizo esperar. Las violentas nubes de vapor que salieron desde abajo de los vagones resoplaron, y un temblor sacudió todo el tren, a medida que empezaba a moverse lentamente. El sonido no era el de una locomotora, sino el de algo parecido a una turbina que rugía con mayor poder. La máquina empezaba a acelerar gradualmente hasta convertirse de golpe en una bala que sacudió gentilmente todas las copas del bar. De pronto ya no podía verse nada. En concreto, a través de las ventanillas, todo perdió nitidez. Afuera parecía un caos, mientras que adentro todo estaba en completa calma. El suelo se hacía cada vez más vertical y los pasajeros veían el asiento de adelante cada vez más por encima. Las cabezas de todos se pegaron a los respaldos de sus asientos. Las turbinas rezongaron con mayor potencia hasta convertirse en un silbido agudo y apenas perceptible. Finalmente, los oídos de muchos pasajeros se taparon. El tren aéreo había despegado, dejando velozmente atrás la pirámide y el parque Jumbo Jumbo.